Estamos un poco nerviosas porque tuvimos poco tiempo como para hacer una performance antes, pero creemos que este es el ensayo general, creemos que va a salir bien. Bien. Pero que voy a poner acá el cronómetro por las dudas porque, no sé, porque somos medias desastres. Bueno, nuestra historia, nuestra narrativa se llama Una deriva o un recorrido por nuestras subjetividades. Cuando nos invitaron a hacer esta historia, nos pusimos a pensar en realidad qué teníamos para aportar. Y empezamos a pensar en las cosas que habíamos hecho y dudamos en un momento, teníamos ganas de hablar capaz del curso que estábamos dictando hace 3 años, que también compartíamos con Mary en la primera edición. En un momento también pensamos en decir, bueno, cuestiones que tenían que ver más de la práctica profesional, o del trabajo de investigación que estamos haciendo, un trabajo CSIC. O del concurso del año pasado, del anterior, de la UTEC, no sé, como cosas que habíamos hecho juntas. Y después decidimos en realidad que capaz que lo mejor era hablar sobre lo que pensamos cuando hacemos estas cosas y las reflexiones que atraviesan todas estas cosas que estamos haciendo. El tema de que se llame una deriva en realidad es porque además de ser una herramienta que utilizamos para las prácticas cuando experimentamos la ciudad, es como una especie de deriva del pensamiento que en realidad va a empezar a bifurcarse, a conectarse y en realidad probablemente al final no sepamos cómo llegamos, estas conexiones que hacemos, cómo llegamos al final de la forma que llegamos. Fue un poco así como lo vivimos y nos pareció que estaba bien el nombre. También entendemos que parte también para nosotros esta deriva nos sirvió para dialogar entre nosotras justamente en eso. Bueno, más allá de lo que estamos haciendo, qué es en realidad lo que estamos pensando, y eso es lo que le queremos compartir. Sí, y al final este trabajo que hicimos, esta presentación, terminó siendo un acto creativo porque nos dimos cuenta de algunas cosas, de entender lo que estábamos haciendo, porque en realidad nadie nos enseñó a hacer lo que estamos haciendo, no fue algo que aprendimos en facultad, estamos como todo el tiempo a los tumbos tratando de encontrar cuál es el camino adecuado para hacer lo que estamos haciendo. El semestre pasado estábamos en la clase, en el curso que estamos dictando de Habitar al Margen, que es un tema específico donde en realidad hablamos de todas estas cosas, y estábamos hablando con los estudiantes sobre cómo en realidad la ciudad no fue pensada para nosotras, no fue diseñada para nosotras, que es razonable en realidad, que fue diseñada por un hombre blanco, probablemente un hombre blanco, de determinada edad, de determinado nivel socioeconómico, cultural, que probablemente se moviera en auto del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. O algún restaurante. O algún restaurante. Y una compañera del curso nos dijo, como yo soy el hombre blanco. Y quedamos paralizadas, quedamos dándole vueltas a la frase y pensando qué nos diferencia y si acaso somos el hombre blanco. Entonces, evidentemente, entendemos que la figura del hombre blanco es una caricatura para hablar de not all men, hashtag. Sí. Pero un poco pertenecemos, tenemos como determinados privilegios, pertenecemos a determinados lugares, nos movemos por determinados lugares de la ciudad, pudimos estudiar una carrera, tenemos lugares para pensar, para producir, pero entonces, ¿qué nos separaba? Y fuimos en realidad educadas para ser un hombre blanco. Por hombres blancos. Por hombres, en su gran mayoría. Esto que es ser educadas en realidad es que la bibliografía no contiene mujeres, que los docentes son en su mayoría varones, que las referencias que analizamos son hechas por varones y que en realidad, y nuestros docentes bastante parecidos en realidad en formato a este hombre blanco que diseña las ciudades que habitamos. Para nosotros esto es importante, un poco recién Alma lo decía, pero también como el rol, ¿no? Y las cuestiones que tienen que ver de las referencias con las cuales también nosotras fuimos formadas, ¿no? Generalmente cuando uno se forma, muy pocas referentes arquitectas mujeres que compartieran también o que estuvieran en lugares de ser, no voy a decir dignas, pero dignas de su obra ser mostrada.
también nos pasó que cuando había que seleccionar como un catálogo de obras realizadas por arquitectos, no sé, famosos en la historia de la arquitectura, que hay un montón y han hecho cosas espectaculares, se nos ha dicho, bueno, elijan a ver alguna que valga la pena contar. Bueno, y entonces ahí, en ese principio, cuando nos pusimos a ver por qué no somos el hombre blanco, es como que somos. Entonces, en realidad lo que sentimos que nos está diferenciando es como que todo el tiempo estamos en esto que decíamos al principio, que todo el tiempo revisando nuestras decisiones y revisando lo que hacemos, entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, en esto de que nadie nos enseñó realmente cómo es esta forma de operar en la ciudad, entendemos que tenemos una convicción que es como una necesidad de apropiarnos de la ciudad, de accionar sobre la ciudad, de registrar la acción sobre la ciudad, de caminarla. Y sobre todo también de entenderla como desde otros lugares, ¿no? Es decir, bueno, ese tema de decir, como hablaban recién, más allá como ese acto de resistencia, donde la ciudad también sea nuestra y sea digna de ser apropiada. O sea, que es un tema que también se nos empezó como a robar un poco y que bueno, que cuando la transitamos lo vivimos también con diferentes miedos. El mensaje amiga ya llegué tiene también que ver con eso. Entonces, bueno, nos gustaría también sentir que volvemos a conquistar este territorio. También tiene esta parte de reeducarnos también y empezar a encontrar la bibliografía que hable de cosas que no sean esa bibliografía que sentíamos que nos faltaba. Y que estaba bueno también empezar a armar para cuando formas un curso, ¿no? Si bueno, tenés ahora un curso, tenés que armar contenidos, tenés que armar metodologías para dar clases, didácticas, o lo que fuera, y esa recopilatoria de decir, bueno, bibliografía, la cual está bueno también compartirla con las y con los estudiantes. Es decir, bueno, fue como el momento que tuvimos para estas expresiones de deseo, ¿no? De decir, bueno, acá también podemos plasmar y podemos plantear estas inquietudes. Y también hay una cosa de atención por las miradas nuestras y por las miradas de los demás. Y esto que decías de la expresión de deseos, como siempre estar pensando cómo es esa ciudad, cómo es la ciudad que queremos vivir, ¿cuál es la ciudad que queremos? ¿Cómo es la ciudad que queremos? Eso. Bueno, y un poco rápidamente para ir contando, en el año 2020, pandemia mediante, todas bien encerraditas en nuestras casas, con todas las bendiciones, con Mary y con Caro, que somos además amigas hace mucho tiempo y compañeras del Taller Martín, empezamos diciendo, tenemos que poder hacer algo, tenemos que encontrar un lugar teníamos ganas de hacer algo. No teníamos muy bien idea qué, pero teníamos ganas de hacer algo. Y ahí se presentó la oportunidad de tirarnos al agua con las propuestas que se hacían para el ex mercado modelo, que la primera fue el espacio campo, donde además de nosotras tres nos gustó invitar a otras amigas o otra gente que trabajaba con nosotras para que nos colgaba sus miradas. Ahí estaba Karin Topolansky también, Flor Linder, Vale Masud y Belén Bastos, que se sumaron como a esta cuestión que tuvo, como en su primera experiencia de la parte de campo, luego a la parte de la residencia, del mercado abierto, y eso devino en entusiasmarnos y encontrarnos y charlar y tener como ese espacio también para dialogar y manifestar nuestras inquietudes, charlar con otras personas que también estaban transitando. O sea, empezamos a encontrar esta famosa cuestión del catálogo de voces entre nosotras y también con gente que habitaba esos territorios, y bueno, nos decidimos, nos recontracopamos y nos postulamos a la Bienal de México Vital Margen y salimos seleccionadas entre las acciones, ahí nos recopamos y nos presentamos para el taller. Abrió un huequito ahí para hacer un tema específico y bueno, no se podían negar a eso y bueno, y empezamos a desarrollar también ese tema específico. En esa cuestión también Aunque no podíamos decir que era feminista. No podíamos decir que era feminista. Lo único que hicimos fue hacer la misma presentación y le cambiamos el nombre, se llamaba Vital Margen, pero por supuesto, es perfecto, es lo que queríamos. Entonces, es el tema como el nombre. No pasa. Y bueno, y nos presentamos a la Bienal de Venecia, no ganamos nada, pero sí nos hicimos más amigas, y después nos presentamos a un trabajo CSIC, que no la primera vez, sino la revancha nos seleccionaron, y que es el trabajo que tenemos en curso, y bueno, y como el spin-off de es un fotolibro, un proyecto para el MEC que estamos haciendo también con Karin, que habla un poco de cuestiones que tienen que ver con el patrimonio afectivo, trabajando con el Club Neptuno. Claro, cuando apareció el proyecto CSIC, en realidad el proyecto CSIC se enmarca en una cosa general y aplican todas las disciplinas, todas las facultades. Entonces competíamos con... Sí, la nanotecnología. Con
los protozoarios, ¿no? Como con cosas que estudian como temas muy científicos y de hecho se tiene que estudiar de forma científica. Entonces, nosotras que estábamos con el problema de la subjetividad, nosotras que desde entrada todo lo que hacíamos era muy a título personal, cómo querés vivir, qué querés de la ciudad, dónde te sentís con miedo, dónde te sentís segura, en realidad era todo siempre apelando a la subjetividad de las personas. Cuando tuvimos que encarar un trabajo científico, entramos en crisis, porque en realidad los protocolos científicos son... tenés que apuntar a ser objetivo. Entonces, no sé si quieres pasar ahí. Y perdón, y antes, pero eso bueno, no importa, fue todas estas cuestiones, y previo también, y con la subjetividad, la oportunidad de tener como un espacio propio. El trabajo CSIC, el trabajo del curso, nos permitió lograr tener un espacio de facultad por primera vez, en un horario que no fuera un Zoom a las 10:30 de la noche, a las 11, mientras hacías los fideos o de madrugada. Decir, bueno, teníamos un lugar, un espacio para charlar entre amigas, entre colegas, entre compañeras, y eso es impagable y fundamental. Tranqui. Como cuando veníamos con todo esto de la subjetividad, que nosotras éramos como, todo era como de sentimiento, prácticamente lo que hablábamos era como cómo te sentís en la ciudad y qué querés de la ciudad. Al meternos en un método científico, y tuvimos que empezar a meternos en un marco teórico y en objetivos y en cosas, pero sobre todo con un tema de cómo la subjetividad se mete en un método científico. Bien. Llegamos a algunas conclusiones que en realidad ningún trabajo científico es totalmente objetivo. Entonces, bueno, esto en realidad los mundos de Popper, acá hay una foto de Popper, pero decidimos no tener fotos de varones. En realidad lo que fuimos como a las bases, es como cómo hacemos para meter esto en algo, pero también probablemente ya tendríamos que haber sabido algunas cosas de estas, pero bueno, esto nos obligó a informarnos. Es muy teórico, pensamos en no decir esto, pero bueno. Pero decirlo rápido. Bueno, Popper lo que habla, dice que hay tres mundos. Está el mundo objetivo, que es el objeto, esto. El mundo subjetivo, nosotros. El mundo de las ideas validadas, que son finalmente objetivas. Cuando no están validadas por el método científico, son subjetivas, como todo lo que pensamos. Cuando lográs validarlas a través de un método científico, terminan siendo ideas objeto. Entonces nosotros, como sujetos, vivimos entre el mundo objeto y el mundo de las ideas objeto. Eso, lo que interpretábamos era que en realidad no hay idea objetiva o idea objeto que no pase por la subjetividad. No hay forma de que la percepción de los objetos no pase por las subjetividades. Eso, que nosotros en realidad era un problema que pensábamos que tenían las ciencias blandas en general, nos dimos cuenta que no, que pasa en todas las disciplinas. Cada vez que se estudia algo, no hay forma de que no pase por el sujeto. Lo que pasa que... Esto es un meme de verdad. Esto es como para el extremo. La física cuántica en realidad lo que dice, el principio de la incertidumbre, es que no hay forma de mirar, de estudiar las partículas, por ejemplo, las partículas cercanas con precisión, sin que modifiquen su comportamiento. Por ejemplo, los electrones, se hizo un estudio con electrones, las partículas de los fotones de la luz chocaban con el electrón, le cambiaban el comportamiento, entonces cada vez que se estudia el electrón no se estudia en su situación natural. Es como la prueba, más el principio de la incertidumbre, es como la prueba. Esto es física cuántica estudiada por nosotras. Con un tutorial de YouTube. Tenemos una maestría, pero acá hay alguien que estudie física, no, entonces es verdad. Entonces es verdad. Creo que es la primera que la entiendo. Es la prueba en realidad del objeto de estudio modificado por la misma mirada del observador. Entonces, todo este tema que teníamos con la subjetividad, como que nos empezamos a amigar con el tema de la subjetividad y pensamos, bueno, esto no va a ser un problema, vamos a poder estudiar esto y podríamos hacerlo. La verdad no estamos acostumbradas a trabajar de esta forma, pero nos sirvió porque nos hizo meternos en temas que no nos hubiéramos metido nunca y encontrar de alguna forma un método feminista, que es... Ay, no. ¿Qué pasó? No. Nada. No importa. Bueno, es la de Donna. Dale. Sí, fue culpa de Newton.
No, para nosotras, que lo voy a decir rápido, toda esta cuestión de cuando empezamos a entender y empezamos a meternos en el tema más epistemológico y el método y la metodología, y en un montón, obviamente, de autores y de autoras que no teníamos ni idea, y bueno, y nos empezamos a entusiasmar, también nos empezamos a discutir. Fue un momento de quiebra, en realidad, en el momento del equipo. Discutimos bastante, pero la subjetividad, que es el yo para mí, que no. Entonces ahí Caro se fue a comprar el libro de Popper. Entonces ahí empezamos a buscar, y entonces empezamos a encontrarnos con Sandra Harding, después nos empezamos a encontrar con Donna Haraway, y bueno, y de alguna forma empezamos a entender de que lo que estábamos haciendo estaba bien, que había un marco epistémico, que no era que nos sentirnos validadas, sino que esto ya había sido discutido hace muchísimo tiempo y que en realidad era desde donde estábamos paradas. Entonces, bueno, acá me dicen hay algún problema, hay algún varón, pero dice que lo que dice Donna es que la objetividad feminista al final es el conocimiento situado. El conocimiento situado, que en realidad todo esto de empezar a pensar en las subjetividades como importantes, lo que hace es destrabar un problema, porque para nosotros es mucho más claro un mensaje si se dice qué piensa el que lo dice o el que lo estudia. Porque en realidad, por más de que no lleguemos al extremo de la física cuántica, de que se modifica el comportamiento del objeto observado, ya no más la decisión de qué observar o cómo observarlo, ya es una decisión subjetiva. Entonces, sí. Que atraviesa todas las disciplinas. Y más también como somos nosotras, quienes somos parte también de alguna forma de este objeto de estudio, ¿no? Las preguntas de dónde formulamos, las autoras que elegimos y los temas que en realidad tenemos que tocar, es inevitable que lo atravesemos nosotros también con nuestra mirada y con nuestra subjetividad. Nuestra mirada de nosotras y nuestra mirada, obviamente, que hoy también se habló como desde otras disciplinas. Esto no, pasa en realidad en general y es mucho más rica, en realidad no se suma no solamente la subjetividad de cada uno, sino también la subjetividad del colectivo, la de Caro, la mía y en general. Claro, que al final nosotros, no hay forma de que no intervengamos en el objeto de estudio, como que al final terminamos siendo una especie de objeto de estudio, pero además nos dimos cuenta, una vez que habilitamos la subjetividad, que cuantos más miradas subjetivas tuviéramos, más nos íbamos a acercar al objeto de estudio como queríamos acercarnos. Esto nos llevó a plantear dentro del trabajo de investigación lo que llamamos el catálogo de voces, que es como la mayor cantidad de miradas posibles de distinto tipo. Este catálogo de voces en realidad tiene como unas pautas que nos pusimos, que en realidad es un catálogo que la base es que sean múltiples voces. Esto genera un trabajo que se podría decir que es policéntrico, que en realidad propone focos y distintas configuraciones. El número de voces es indeterminado a priori, o sea, depende de cada caso. Nos parece que es algo que se podría llegar a trasladar a otros trabajos. Sí. No pretendemos la misma calidad en los grupos de voces, ni la calidad de información, ni la naturaleza de la información va a ser distinta, y el volumen de la información va a ser distinto. No pretendemos tampoco construir un conocimiento universal, va a ser siempre fragmentario. En realidad después la persona que lo lee va a como unir esas partes. Y después, por último, es que es un grupo de voces no jerarquizado. Pretendemos que no sea jerarquizado, que sea como una cosa horizontal que trabaje en simultáneo. Eso nos llevó a esta parte de crisis del formato, que es la segunda parte. La primera es la subjetividad y la segunda es la crisis del formato, que claro, lo que nosotros pensábamos que nos iba a oprimir iba a ser el método científico, cuando en realidad fue el formato del método científico, o al menos como está planteado en la investigación que estamos haciendo. El trabajo no nos dice que no podemos pararnos sobre el conocimiento situado, sin embargo sí nos dice que tenemos que presentar tantas hojas en Times New Roman 12 en formato A4. Y entonces, claro, cuando nosotros en realidad cuando nosotros queremos en realidad plantear estas voces, que en realidad son heterogéneas, los grupos de las voces son heterogéneas, pero queremos que aparezcan como horizontales, no podemos, porque en realidad el sistema secuencial de una lectura científica lo que hace es siempre tendés como irte acercando cada vez más al objeto de estudio, y en realidad esto tiene que trabajar en simultáneo, y además cada voz debería poder representarse como necesite y como quiere, porque entendemos también que la forma de decir las cosas habla del mensaje que estás diciendo. Y también por eso también el formato del método científico es así, porque en realidad quieren que el formato no hable porque pretende ser objetivo, cuando en realidad nosotros lo que queremos es demostrar lo otro. Pásate ahí. Chuki. Entonces, en búsqueda de nuevas formas. Lo que me perdí. En busca de nuevas formas. No, y una cosa más que Cara ahí no me dejó decir, pero la voy a decir igual, es que tiene que ver también con las herramientas en realidad que empezamos a encontrar
para generar ese catálogo de voces, ¿no? Tenemos que tener, son las caminatas, son los audios, son entrevistas que duran como 3 horas, que al principio la gente dice 3 horas, y decimos, no, pero en realidad, y termina todo diciendo, qué bien, la verdad que no es una entrevista, es una conversación, la gente termina diciendo cosas que no quiere decir, y la hacemos a veces en lugares también para que se sienta la gente más cómoda, pero que de alguna manera también tiene que ver con eso, el cómo lo vamos recopilando y la forma en realidad que también cada una de esas voces tiene la oportunidad como de ser contada, bueno, su deseo o su consulta. Sí. Perdón, esta búsqueda de ay, no me deja cargar. Para el Wi-Fi. ¿Al Wi-Fi? ¿O vos compartís? No me deja cargar la presentación. Perdón, ya estábamos terminando. No, yo comparto. ¿Qué pasó? Comparte internet. Porque en realidad me parece que ahí no puedes volver a cargar, no te carga. Cagada. Bueno, vamos a una pausa. Nos sponsorea. Ay, Ya no, estábamos. Ay, no, y Caro estaba re contenta. No me estaba dejando hablar, nada. No, mentira. Voy. Estoy compartiendo. Yo estoy acá con Oppo. Por eso no cargaba. Un segundo. Claro, pero estaba conectada a algo. No, te había quedado miedo, ¿verdad? Tuki. Estamos acá. Estamos a full. Bueno. Está. Perdón. Bueno, está. Ya estamos. Bueno, perdón. Estamos ahí. Presentation. Ay, no. No me deja. Sí, ya estamos. Mira, full. No. Poné la mía. Ya la descargué, tranquila. Tengo el PDF acá. Pero tengo el PDF. Sí. Pero tengo el PDF. Dale. No, perdón, Marco, no seas malo. Que el formato no, A4 sin interrupción. Esperá, ahora no sé dónde estoy. Rápido. Se ve todo además, ¿no? Ojo a los WhatsApp. Yo además soy muy mala para todo eso. Difícil. Bueno, acá. Tuki. ¿Está? Tuki. Ahí apareció. Acá está Donna. En la crisis del formato, Ahí está. Tuki. En busca de nuevas formas. En busca de nuevas formas. Bueno, porque en realidad... Rápido. Poné control L. Ahí va. Bien. Porque en realidad lo que también buscamos del formato es como que además de comunicar un trabajo terminado, pueda comunicar los procesos que en definitiva al final para nosotros terminan siendo como parte de ese trabajo terminado. Entonces, esto que estabas diciendo vos, Vir, de las caminatas, de las derivas guiadas. Sí, ahí va. En realidad, como otras formas como aproximaciones que decíamos, como al principio fue como la bibliografía y como dinámica del curso, y bueno, otras formas también de poder conocer lo que estamos estudiando, que en definitiva para nosotros es importante, es esta ciudad que queremos de alguna forma habitar. Entonces ahí tenemos las derivas no estructuradas, los mapeos afectivos, los collages, las caminatas guiadas con audios, que en realidad está bueno porque tiene una cuestión mucho más performática, donde de alguna forma sí queremos hacer llevar, condicionamos un poco la mirada, pero para alertar como otros sentidos, los encuentros grupales, los registros fotográficos, los textos. ¿Verdad? ¿Y qué? Sí. Bueno, y acá... A mí lo llevaron al extremo. Al extremo total, que es esta obra Atentado, que pasamos el chivo, sigue hasta el 29 de noviembre en la Comedia Nacional, así que les recomiendo que vayan. Es como llevar al extremo el tema del formato, de todo. Era impresionante ver todo lo que hablábamos y más en una obra de teatro. Y bueno, y uno de los últimos puntos en la que tiene que ver con diseñar el encuentro. En realidad hay algo que nosotros siempre estamos también en esta cuestión como de la subjetividad, donde nos queremos parar, que nos dimos cuenta que el mirar con y las demás, y en realidad el pensar los espacios con y las demás, nos parece fundamental. Esto nos atraviesa en realidad de nuestra práctica, en realidad lo que hacemos como docentes, como intentamos ser como investigadoras, esto que estuvimos diciendo, cómo proponemos los encuentros para recabar todo lo que tiene que ver con datos, entre nosotras mismas, por ejemplo,
no sé, y como proponemos los concursos en realidad de arquitectura, desde donde miramos también otros laburos de la práctica profesional, y nos parece en realidad que sin en realidad trabajar a veces con otros o con otras, y justamente también con otras y otras miradas más allá de la arquitectura, es fundamental. Corrernos del rol de la arquitecta para cual fue formada, para tener su propio estudio y desde ahí diseñar el mundo, es algo que nos resulta sumamente incómodo y es algo que también ponemos en crisis, porque no te enseñan a veces mucha cosa y la arquitectura está en todos lados, porque de alguna forma también es el poder aprender a saber mirar. El bucle. Bueno. Ya estamos en el sí, final. Es el final. Hace un tiempo vimos para nosotros la mejor película que se filmó en Uruguay, que es Agárrame Fuerte, que en realidad es una historia de amigas, es dirigida por mujeres, escrita por mujeres, y en realidad la película pensamos que nunca podría haberla hecho un varón. No podría hacerlo porque no sabe lo que se siente. No podría saber lo que se siente y no podría mostrarlo tal cual es. Y acá también pesa el tema de la subjetividad, porque por más que hemos visto películas espectaculares, decíamos, yo sé, ¿cuál es tu película favorita? La mía, son escritas por varones y todo esto, y ahí hemos visto un montón de películas en donde hay escenas muy amorosas en realidad, pero escritas también desde una mirada masculina sobre cómo debería ser el comportamiento femenino frente a determinadas situaciones. Esta danza de amigas, mientras están abrazadas en su casa afuera, después de haber tomado no sé cuánta cantidad de vinos, sola podemos entender quiénes somos mujeres, y en realidad es un placer cuando leemos libros escritos por nosotras, cuando miramos arquitectura diseñada por nosotras, cuando miramos películas diseñadas, escritas y filmadas por nosotras. Y entonces, para terminar, creemos que en realidad hablamos de esto porque sentimos que hay como un lugar, un espacio que no está un espacio que no está del todo explorado, y son estas cosas que siempre volvemos a replantearnos cada vez, y es esta trampa en la que caímos y que estamos seguras que no hubiéramos caído si no hubiéramos sido feministas. Es como investigadoras feministas, que en realidad estamos todo el tiempo, y nos juntamos con gente que piensa, con mujeres, compañeras amigas que piensan similar, que si no fuéramos mujeres feministas nunca hubiéramos caído en la trampa de todo el tiempo tener que revisarnos. Pero tenemos la convicción que no queremos ser el hombre blanco, no lo haríamos bien y además ya hay suficientes. Así que bueno, el futuro... Esta trampa en la que caemos también es una posibilidad distinta, porque evidentemente hay lugares no del todo explorados, que hay que seguir explorando y hay que desarrollar, que hay que diseñar, que hay que construir, y que lo que nos parece es que tenemos que en definitiva tenemos que decir lo que pensamos y hacer lo que nos parece que está bien. Y bueno, y para terminar, el futuro será feminista o no será. Así que, bueno, muchas gracias.